Con respecto a la guía anterior, ¿hay alguna consulta? Ya les había preguntado, pero como se conectaron otras personas, pregunto por si alguno tiene alguna consulta para hacer antes de empezar la guía nueva. Buen día, profe. Yo tengo una duda con el ejercicio 5, que es el que estaba mal. Sí, Sin embargo, no sí. pude solucionarlo bien. No entendí cómo llegar a la respuesta. Pero, a ver, yo se los puse a ustedes en el foro resuelto, ¿o no? Eh, Sí, eh, sí, pero no entendí cómo llegó a ese resultado, qué ley usó. bueno, a ver, vamos a... eh, ¿Me podés, a ver, ahora voy a ponerme yo como anclaje, pasame los datos porque no tengo esa unidad impresa y no sé cuáles son los datos que da el problema. Decime, por favor, para que pueda explicarlo. Dice, el bromuro de potasio tiene una composición de 67,2 de bromo y Era 32, 67,2% de bromo sí, y y después 32, 32,2 de potasio. sí. Y después, Dice, si preparamos una reacción entre 18,3 de bromo y 12,8 de potasio, ¿qué elemento quedará en exceso y en qué cantidad? bien. Acá, en esta primer parte del problema, les está diciendo el porcentaje que hay de bromo, el porcentaje que hay de potasio en 100 gramos. En 100 gramos de bromuro de potasio, el potasio se escribe primero, el bromo después. Es una de las reglas de química para las notaciones de las fórmulas químicas. Dice que hay 67,2. Eso es lo que se entiende del 67,2%. En 100 gramos de bromuro de potasio hay 67,2 de bromo y 32,8 gramos de potasio. Esto es ley de conservación de la masa. Si sumo esto más esto, obtengo esto. Y esto es una proporción que me da el problema. Esto es las proporciones de reacción. Me da esta proporción. Yo tengo que ver con estas cantidades, si reaccionan entre sí, cuál es el que está en exceso. Comienzo por uno cualquiera. En este caso, voy a comenzar con este. Puedo comenzar con el otro, es lo mismo. Digo que 67,2 de bromuro se combinan con 32,8 de potasio para 18,3 gramos de bromo. ¿Qué cantidad se va a combinar de potasio? Y esto acá estoy aplicando la ley de las proporciones definidas. Este cálculo es hacer 32,8 gramos por 18,3 sobre
67,2. Este gramo se va con este, y de acá me sale un resultado que ahora no recuerdo cuál era. ¿Alguien me lo puede decir? 8,93, profesora, me da. 8,93 gramos, y esto es de potasio. Es decir, que si yo combino 18,3 gramos de bromo, va a reaccionar con 8,93 gramos de potasio. ¿Hasta acá esto se entiende? Sí, sí. Si yo hubiera empezado por este otro, como este es una cantidad mayor, hubiera obtenido un porcentaje de bromo mayor a este. Y entonces ahí me hubiera dado cuenta que no es este el que tengo que usar para el cálculo, sino que tengo que empezar con este. Porque acá el potasio está en exceso. De estos 12,8 gramos de potasio, solo van a reaccionar 8,93. El resto va a estar en exceso. Que soy una chismosa. Así. Alguien que está hablando, ¿viste? Yo lo sabía. por favor, ¿hay alguien que Bueno. tiene un micrófono encendido? Sí, Jacqueline. Bueno, la persona que me preguntó sobre el problema, ¿esto se entendió hasta acá? Sí, yo lo entendí, no había hecho lo de la regla de 3. Ah, bien. Profe, entonces una pregunta, si Sí. empezamos por el 12,8, usted dijo que daba más Sí. alto el valor, entonces Sí, estaría mal la respuesta. lo hago para que lo vean, Si yo, a ver, si yo uso este valor, en realidad esta relación la invierto y digo que por esto que está acá, necesito 32,8 gramos de potasio que reaccionan con 67,2 gramos de bromo. ¿Qué pasa si yo tengo 12,8 gramos de potasio? ¿Con qué cantidad de bromo va a reaccionar? Entonces, el cálculo es 67,2 gramos por 12,8 gramos dividido 32,8 gramos. A ver, esperen que eso. Estaría 26,22. Ah, bueno, gracias. 26,22 gramos de bromo. Tendría que tener esta cantidad. No la tengo. Tengo menos. Ah, Por lo ok. tanto, como no puedo agregarle nada, esta cantidad no es el reactivo limitante. El reactivo limitante es esta otra, es esta parte. Es decir, ese es el que me limita y me dice con cuánto va a reaccionar de potasio. Va a haber un excedente de potasio, pero bueno, el problema me lo pregunta, me dice con cuánto va a reaccionar de alguno de esos y cuál va a ser y si sobra, cuál va a ser el que sobre, cuál es el que limita la reacción. ¿Se O sea, entiende? siempre agarramos el gramo más alto. Porque en este No, caso no, agarramos. no necesariamente, no Ah. necesariamente. En este caso, bueno, como es el primer dato que aparece en el problema, me dice, si mezclo esto con esto, entonces agarré primero este. Ah, ok, ok. Listo. Todo va a depender de cuál sea la relación que tenga en cuanto a un elemento y el otro. Siempre vas a tener que ver con eso. Y bueno, y probar. De todos modos, ustedes van a tener respuestas a los problemas que tienen para resolver. Van a tener que elegir cuál es la correcta. Los cálculos
que hagan son cálculos auxiliares que le va a permitir a ustedes elegir la respuesta que corresponde. ¿Se entiende? ¿Quedó más o menos claro? Y la diferencia entre 12,8 y 8,93 va a ser el excedente de potasio que tenga en esta mezcla que no va a reaccionar. Ok, sí, se entendió. Gracias, profe. Por nada. Bueno, Profesora, sí, disculpe, antes de avanzar un poquito más, le hago una consultita sobre el problema este. Nosotros tomamos, o sea, consideramos que el bromuro de potasio son 100 gramos porque la suma de los porcentajes en este caso es un 100%. Si hubieran sido otros valores que superen el 100%, ¿cambiarían algo el ejercicio? en A mí me principio te sacó está eso dando, si te está dando porcentaje, la suma tiene que dar 100 perfecto, sí o sí, por empezar. es Si no te lógico, hubiese dado porcentajes, si te hubiese dicho tanta cantidad cantidades, de bromo reacciona con tanta cantidad de potasio, igual te está dando una relación. Son distintas formas de darte datos de una relación en la reacción, tanto bien, del elemento con tanto de tal otro elemento. bien, Eso te lo tiene que dar siempre el problema para poder hacer este tipo de cálculos. Te tiene que dar una relación inicial de la cual vos tengas que partir para después relacionarlo con los datos que vos tengas en el problema. ajá, Y en este caso te lo dan en porcentaje, por lo tanto, si es en porcentaje, obviamente la suma de todo te va a dar 100, porque te lo está bárbaro, dando en tanto por ciento. ¿Mm? bárbaro, De todos modos, si no te hubiese dicho, a ver, esperen que voy a hacer una cosa, que borre algo. Borro todo lo que está acá abajo. Y esperen que haga unos cálculos que em, te podría haber dicho que 134,2 gramos de bromo reaccionan con 65,6 gramos de potasio. Te podría haber dado esto. En realidad, yo multipliqué por 2 este valor y multipliqué por 2 este otro. Acá yo, si sumo, no sumo 100, pero me está dando también igual una relación de cuánto reacciona con cuánto. ¿Qué hice? Multipliqué por 2 el anterior. Podría dividirlo por 2 y también sigue siendo una relación que te den como dato inicial en el problema. Vos bien, y necesitas siempre una relación de cuánto reacciona con cuánto. A partir de eso, después probás con los otros datos que te da el problema. Si hago una mezcla diferente en donde mezclo otras cosas, a ver cuál es, cuánto reacciona de tal cosa con tal otra, y si hay un excedente de alguno de esos dos elementos que no va a reaccionar, porque la relación se tiene que mantener. Por eso estoy usando también la ley de las proporciones definidas. y si tuviera que hacer, por ejemplo, una regla de 3 como la anterior, pero en este caso, con solo esos datos, si me dice yo tengo 130, bueno, yo tengo el doble de cada, ¿no? Como está acá, y me pregunta cuánto reacciona y cuál es el limitante, ¿cómo se resolvería en este caso con esos No, valores? hasta acá tendrías el primer dato de la relación de que reacciona pero tanto bromo con tanto potasio. ¿Qué pasa Sí, si agrego 100 gramos de bromo, por ejemplo? Y te preguntan, ¿con cuánto de potasio va a reaccionar? Si no tuvieras esto que está acá, si sí, esos datos no los tenés, entonces tenés que volver a hacer una regla de 3 simple y decís,
134,2 de bromo reaccionan con 65 de potasio. 100 Es, va a ser X y hago nuevamente un cálculo con una regla de 3 y obtengo un resultado de cuánto va a reaccionar de potasio. yo por ejemplo la regla la interpreté de otra manera. Yo hubiera hecho 134,2 de bromo, reaccionan con 65,6 y abajo yo le voy a poner 234,2 X, pues le sumé los 100, pues dijo si agrego 100. No, 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 no. Si agrego 100, quise decir si tomo 100, si tomo solamente Ah, está bien, 100, a está eso bien, me está bien. referí. Quise hacer Perfecto. explicar ese problema. Si solamente tomo 100, Ya necesito entendí. hacer un cálculo de cuánto necesito de potasio, vuelvo a hacer una regla de 3. Y Bárbaro, ahí estoy usando la ley de las proporciones definidas. bárbaro. Ahí me Sí, quedó claro. eso, bien, bueno. Gracias. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Puedo comenzar con la clase de hoy? Ahí estoy. Bueno. En esta unidad empieza con qué es número atómico, qué es número másico, qué son isótopos. Y ustedes no sé si tienen experiencia de estar usando una tabla periódica y depende de la tabla periódica que usen, tienen datos en esa tabla y está ubicado en distinto lugar. Por ejemplo, esta tabla que yo tengo acá da datos de puestos de una determinada forma. Por ejemplo, este valor que está acá, 18,81, no sé si lo alcanzan a ver, corresponde a la masa atómica relativa. Este valor que está acá corresponde al número atómico y está dando un ejemplo para el caso del boro. A ver, en que quiero ver si les puedo mostrar. Yo tengo otra tabla periódica en donde esto da como ejemplo, lo alcanzan a ver, el cromo. El número atómico lo da acá. Y esperen que veo dónde está. La masa atómica, bueno, se ve muy chiquitito, pero está acá arriba. Fíjense, de acuerdo a la tabla periódica que usen, esos dos datos que van a necesitar están ubicados en distinto lugar, pero está en una tabla periódica, esos datos los tienen. Y esos datos sirven para una parte de los ejercicios donde ustedes tienen que completar tablas o dar datos. El número atómico les está diciendo qué cantidad de protones tiene ese elemento. El número másico les dice la cantidad de protones más la cantidad de neutrones que tiene ese elemento. Y la cantidad de electrones va a ser igual a la cantidad de protones para un átomo neutro que no tenga carga. Y de ahí ustedes pueden decir qué cantidad de cada una de esas cosas, neutrones, protones y electrones, hay en un elemento. Profe, una pregunta. ¿Los elementos en la tabla ya están, por ejemplo, porque cómo sabemos diferenciarlos si son neutros o no? O sea, yo sé que deben tener el signo al lado, o sea, En positivo la o tabla negativo. periódica está como elemento neutro siempre, Ok. ¿sí? Acá, bueno, esto es un ejemplo de una tabla periódica. Acá tienen los elementos con una carga neutra, es decir, que tienen igual cantidad de electrones que de protones. Siempre que Ok. estén en la tabla periódica, tienen que considerar eso, que el número atómico les va a dar la cantidad de protones
y va a haber igual cantidad de electrones que de protones. Bueno, entonces, tomando en cuenta esto que está acá, da un ejemplo, el flúor, que tiene número atómico 9 y número másico 19. Eso les está diciendo que del número atómico voy a sacar la cantidad de protones. Número atómico 9, voy a tener 9 protones. Como es un átomo neutro, voy a tener igual cantidad de electrones, porque el electrón tiene carga negativa, el protón tiene carga positiva. ¿Hasta ahí se entiende lo que digo? Y si al número másico le resto el número atómico, voy a tener la cantidad de neutrones que tiene ese elemento, ¿sí? Ese átomo. Podemos hacer otro ejemplo en el pizarrón. Los que tengan alguna tabla periódica ahora en su mano, ¿me pueden decir algún elemento que no sea muy raro y que no tenga un peso, una masa atómica muy alta? ¿Alguien me puede dar algún dato de algún elemento? Aluminio puede ser. Puede ser, muy bien, aluminio. El aluminio. En tu tabla periódica, ¿cuál es el número másico y cuál es el peso, perdón, el número atómico? La masa atómica, Sería 26,98. sí, acá arriba, bueno, a mí me lo da arriba, me da 26,98. Y acá abajo, y después el número atómico, 13. ¿cuánto? 13. 13. Cuando es, por ejemplo, 26,98, 28,05, ¿se lo redondea a 29 Exacto, sí, o se sí, lo deja como exacto. es? No, se redondea. Esto Ok. se aproxima a 27. Entonces, acá tomo como masa atómica 27. Entonces, de acá yo sé que este número, el número atómico, me dice que tiene 13 protones y 13 electrones. De acá yo saco esa cantidad para el aluminio. Y tengo que saber cuántos neutrones hay. Para encontrar la cantidad de neutrones, lo que hago es a la masa atómica, 27, le resto el número atómico, 13, y en este caso, si no hago mal las cuentas, me da 14. Este número corresponde a la cantidad de neutrones que hay. Esto es cómo está conformado el átomo de aluminio. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, comparto nuevamente pantalla con el apunte. Les está dando también el ejemplo, bueno, el ejemplo del flúor ya lo vimos, es decir, que de acá deduzco que tiene 9 protones, tiene 9 electrones y tiene 10 neutrones. Otro ejemplo más, que este lo puse yo, el sodio tiene un número másico 23 y un número atómico 11. De acá deduzco entonces que tiene 11 protones, 11 electrones, y si hago el cálculo de 23 menos 11 me da 12, y de ahí saco la cantidad de neutrones. ¿Sí? Miren el video que más o menos se les está explicando lo mismo.
Después acá yo puse hacer los ejercicios 1 y 5. Lo vamos a hacer después, al final de la clase. Bueno, después dice, no todos los átomos de un determinado elemento tienen la misma masa. Hay casos en donde hay elementos que tienen isótopos. Isótopos, esos isótopos tienen igual cantidad de protones, pero tienen distinta cantidad de neutrones. Y da ejemplo, el protio, el deuterio y el tritio son isótopos del hidrógeno. Y acá les muestran la diferencia entre cada uno de ellos. Esto rojo son la cantidad de protones que hay. Esto chiquitito acá son la cantidad de electrones que hay en cada uno de ellos. Y lo que varía es la cantidad de neutrones que tiene en el núcleo. A eso se los llama isótopos. Otro isótopo que es bastante conocido son los isótopos del carbono. Hay carbono 12, que es el que hay en mayoría en la atmósfera, hay un 98,892% en la atmósfera, en la Tierra, en la naturaleza, no en la atmósfera, porque es sólido. De carbono 13 hay un 1,108% y una cantidad muy ínfima, acá se deben haber equivocado, entre 1 entre 10 a la 12, es decir, que es una cantidad muy ínfima que hay de carbono 14. Bueno, el flúor tiene un isótopo natural, les da como dato. Con respecto a esto, después más adelante, a ver dónde está, hay un cálculo que habla de los isótopos acá. Pero bueno, después lo vemos. Acá hace un cálculo para la masa atómica relativa, para calcular, y lo hace en función a los isótopos que tiene un determinado elemento. Pero bueno, después lo vemos. Vamos a los iones. Un ion tiene una carga, puede ser positiva o negativa. Si perdió un electrón, le queda carga positiva, porque el electrón que se perdió tiene carga negativa, al perderlo el ion quedó cargado positivamente. Los que ganaron un electrón, al ganar un electrón, a tener un electrón de más, van a tener carga negativa. Los de carga positiva se llaman cationes, los de carga negativa se llaman aniones. Y hay algunos que son conocidos, por ejemplo, este que está acá es el ion amonio, este es y este es el hidroxilo. Les da acá otros ejemplos con el litio, por ejemplo. Si el litio, a ver, acá en la tabla periódica, a ver, esperen que acá el litio, qué raro, les quedó dos más. Bueno, el ejemplo no es el mejor. A ver, ¿qué están haciendo acá con el litio? Esperen que esto no lo revisé y no miré qué es lo que estaban haciendo. El número másico es la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Si a esto le resto esto, me da 4. ¿De dónde sacó esto? Esperen que esto no lo miré y no sé qué es lo que quieren explicar con esto. Ahí abajo, profesora,
que Sí, dice carga, dice protones menos electrones. No sé, se ve muy chiquitito. En el ejemplo de arriba, el cuadrito amarillo de arriba, dice 5 electrones y 3 protones y hace la resta y quedan negativos. Quedan, como los electrones quedan -2, pues sobran electrones. sí, pero de todos No modos, entendí eso. no entiendo de dónde lo saca. Pero, porque además, el litio está acá, está en el grupo 1. El litio tiene facilidad, tiene un solo electrón en el último nivel y entonces tiene facilidad a perder un electrón. Por lo tanto, acá esto está forzado. Si pusieron 2 menos, le agregaron 2 electrones forzados. No entiendo qué es lo que quisieron poner. Bueno, esto, perdón, se los debo. Se los debo. Después les voy a tratar de explicar qué es lo que quisieron poner con esto, porque yo no entiendo lo que quisieron poner. Eh, a lo mejor está explicado en este video, no lo recuerdo. Esto se los voy a tratar de explicar en la próxima clase, si es que entiendo qué es lo que quisieron escribir con esto. Bueno, acá vamos a compuestos y enlaces que tienen los distintos compuestos. Cuando hay dos átomos, perdón, que se unen para formar un determinado compuesto, se unen con enlaces químicos. Esos enlaces pueden ser, bueno, acá habla de 2 tipos. En realidad, en el apunte que tiene la gente de criminalística dice que son 3 los tipos. Acá habla de enlaces iónicos y covalentes, también está en el enlace metálico. Los enlaces iónicos eh, significa que hay una transferencia de electrones de un átomo a otro. Un átomo pierde un electrón, el otro lo gana. Se transfieren electrones. En el caso que da acá en el dibujito, sodio con cloro, formando el cloruro de sodio. El sodio, que en la tabla periódica también está acá en el primer grupo, en el último nivel de electrones tiene un solo electrón. Ese electrón lo puedes perder fácilmente. Pierde el electrón y entonces queda el sodio cargado positivamente porque perdió un electrón. Y el cloro lo gana ese electrón. El cloro, en la tabla periódica, está en este grupo de elementos. Todos estos elementos en su último orbital tienen 7 electrones. Al tener 7, tiene más cantidad de electrones, puede recibir uno para completar los 8 electrones, que es lo que normalmente tratan de conseguir los átomos, cumplir la regla del octeto, lo que se llama la regla del octeto. Tratan de completar 8 electrones en su último orbital. Entonces, como recibe un electrón del sodio, queda cargado negativamente. Forma el ion cloruro. Y una carga positiva y una carga negativa se atraen y forman esos enlaces iónicos. Generalmente, el enlace iónico se realiza entre un metal y un no metal. En este caso, ¿se acuerdan en la tabla periódica cuáles son los metales y cuáles los no metales? Acá están en celeste todo lo que son metales y están en verde los que son no metales. En este caso, el sodio es un metal y el cloro es un no metal. Se unen dando un enlace iónico.
haciendo una transferencia de electrones entre sus átomos. En cambio, en el enlace covalente hay una copartición de electrones, es decir, que electrones de un átomo están dando vueltas alrededor de un átomo y dando vueltas alrededor del otro. Se comparten electrones. Y acá da un ejemplo. Entre hidrógeno y carbono hay un electrón que está dando vueltas alrededor del hidrógeno, pero también a su vez puede estar dando vueltas alrededor del carbono. Ese electrón es compartido entre los dos átomos. Y acá, a ver si lo dice, no lo está diciendo. Entre Es no, metal, no no metal. metales, sí. ¿Lo dice en algún lado? No, eso lo averigué Ah, de internet, que el covalente es no metal más no metal y el metálico es metal con metal, que sería en exacto. este caso el cobre. Estaba buscando a ver si estaba en algún lado, pero porque debería decirlo, en el, que es entre no metales, es decir, entre elementos que están en esta zona. Esos forman enlaces covalentes. Pero acá no en la punta, bueno, no lo dice, se los digo yo. Ahí, profesora, dice entre dos elementos no metálicos. ¿Es eso? ¿En dónde lo dice? No lo... Ahí donde está señalado en Ah, ese último. tenés razón, sí, sí, yo lo marqué y ahora no lo veo. Normalmente se forma un enlace covalente entre dos elementos no metálicos, tenés razón, está bien. Y en cambio el enlace iónico es entre un metal y un no metal, está bien. No, no, mira, lo subrayé, yo no lo estaba viendo. Bueno, y dan ejemplos acá, vamos a la masa atómica. La masa de un átomo depende del número que contiene de electrones, protones y neutrones, que es lo que habíamos visto antes. Le hago una consulta, profesora, Sí, antes de avanzar. sí, ¿Puede subir sí, un poquito, por favor? sí. Un poquito. Esa parte de arriba. ¿Qué quiere decir que uno dice compuestos moleculares y el otro dice compuestos iónicos? Estos compuestos moleculares, acá en estos son compuestos que tienen enlace covalente. Estos son compuestos que tienen enlace iónico. O sea, yo siempre que lea un compuesto molecular voy a entender que es covalente. ¿Lo doy por asentado? ¿No es un No, sinónimo? no, O, no, no. No, está mal, es decir, eh, llamar esto compuestos moleculares, en realidad, el otro también es un compuesto molecular, esto que está acá, porque todo ajá. esto forma una molécula, y esto también es una molécula. El Ah, cloruro de potasio y el cloruro de sodio son moléculas. o sea, arriba tendría que decir compuestos covalentes. No, son moléculas que están unidas, sus átomos, por enlaces covalentes. Prefiero llamarlo de esa manera, para mí. Ok. A ver, el agua es una molécula, esto es el tetracloruro de carbono, que es otra molécula. Estos, como están formados por compuestos no metálicos, por elementos no metálicos, fíjense, el hidrógeno está de este lado, pero tiene el mismo color verde que estos otros. Hidrógeno y oxígeno son no metales. El agua entonces tiene una unión covalente. Estos otros es carbono y cloro, perdón. El carbono está acá, el cloro está acá. Son no metales. Forman otro enlace covalente. Acá pusieron compuestos moleculares, pero que sean moleculares no me parece lo mejor para indicar que siempre que yo llame a algo compuestos moleculares tengan enlace covalente. No me parece. Porque un compuesto molecular puede ser sulfato de hierro, también es un compuesto molecular, y sin embargo, el hierro con el sulfato forman un enlace iónico. Ok. Bueno,
Eh, Bien, estábamos en lo de masa atómica, que está compuesto por electrones, protones y neutrones, y dice que la masa de los átomos se suele expresar en gramos o unidades de masa atómica. Y después, acá hace una relación entre la masa del oxígeno y la masa del carbono, hace una división entre la masa atómica de uno y la masa atómica de otro. Yo después no vi ningún ejercicio en donde esté usándose esto. Por lo tanto, no entiendo para qué se les explica esto cuando después en los ejercicios no hay algo relacionado con esto. Sí, esto que viene acá a continuación. Y después, usando esta relación y usando la masa atómica del carbono, obtienen la masa atómica del oxígeno. En la tabla periódica, 15,9950 es la masa atómica que les aparece en el oxígeno. ¿Alcanzan a ver? Quizás lo están dando para que tengan idea cómo se obtuvieron esas masas atómicas que aparecen en la tabla periódica. No lo sé. Bueno, vamos ahora al caso de mezclas con isótopos. Acá sí hay ejercicios en donde se trabaja con esto. Por ejemplo, el grafito está formado por una mezcla de carbono 12 en un 98,892%, en donde la masa atómica es 12. Con carbono 13 hay un 1,108%, donde la masa atómica es 13. Y una infinitésima parte de carbono 14. Por lo tanto, a veces es útil calcular el promedio de una muestra de átomos de carbono. Y les da un ejemplo cómo se calcula. Uso la masa atómica 12 por ese porcentaje que dice que hay en la naturaleza, más la masa atómica 13 por el porcentaje que hay en la naturaleza. Y de ahí saco este promedio. Este valor que está acá es el promedio del carbono. ¿Se entiende eso? A ver, con respecto a este cálculo que está hecho acá para el isótopo de carbono, el cálculo que se hace, ¿lo entienden? Puedo hacer alguno que esté en el apunte al final. Sí, profe, si nos ayuda mejor con eso, porque no entendí. Vamos a ver cuál es el que está. Esperen que no sé cuál es. Acá hay uno. Este que está acá. Con esto puedo calcular la masa atómica del azufre. Les dice los datos del problema. Que esperen que lo ponga más grande, así se ve mejor. Que para una masa atómica de 32 hay 95% en la naturaleza, con una unidad de masa atómica de 31,97. Para 33 hay un 0,8% con una unidad de masa atómica de 32,97. Y con azufre 34 hay 4,2% con una unidad de masa atómica de 33,97. Déjenme copiarlo en el pizarrón y después dejo de compartir pantalla para que vean el pizarrón, ¿sí? Bueno.
Si tengo estos datos, 95% de esta masa con esta masa, 0,8% con esta y 4,2% con esta otra. Lo que yo tengo que hacer para calcular la masa atómica del azufre, teniendo en cuenta todos estos tres isótopos del azufre, es esta masa 31,97, la tengo que multiplicar por 95 sobre 100, más 32,97 lo multiplico por 8 sobre 100, más 33,97 por 4,2 sobre 100. Y de este cálculo, acá estoy haciendo lo que corresponde a azufre 32. Acá el azufre 33 y acá el azufre 34, los tres isótopos. Haciendo ese cálculo, voy a obtener la masa atómica promedio del azufre. Vamos por partes. 31,97 por 95 dividido 100. Ahora sí, me da 30, lo escribo con todos los decimales. Me da esto. Ahora, esto otro es 32,97 por 8 dividido 100. Acá me da, no, hay algo que está mal. Profesora, perdón, esa creo que es por 0,8 sobre 100, ¿no? Porque arriba el porcentaje es chico. Tenés razón, sí, sí. Sí, tenés razón. A mí me sale 0,263. Sí, ahora sí. Me estaba dando cualquier cosa. Yo estaba poniendo mal los dedos. Y acá me da 1,4267,4. Bueno, si sumo todo esto, entonces ahora más punto, esto me da 32,062. Esto sería la respuesta del ejercicio ese. Desconozco si eso es lo que está en el apunte. Profe, una consulta, ¿por qué lo hizo todo sobre 100? Sí, Porque el porcentaje que me está dando es que en 100 hay un 95. Es el 95%, es un porcentaje. Por lo tanto, tengo que tomarlo como porcentaje. Pero igual todo sobre 100, o sea, siempre que nos piden el porcentaje sobre 100. Yo estoy multiplicando por un porcentaje. Este valor lo estoy multiplicando por un porcentaje. Ese porcentaje es 95%. Ok. Para cada caso, el valor que me está dando es un porcentaje. Hay un 95% de esto, hay un 0,8% de esto, hay un 4,2% de esto. Entonces tengo que saber cómo participan cada uno de esos distintos isótopos para conformar el promedio. Profe, revisé las respuestas y sí está bien. Sale 32. Bárbaro. Bueno, está bien. Gracias. Bueno, ¿se entiende
es más o menos lo mismo que está en el apunte. En el apunte está solamente referido al cálculo, a ver, volvamos otra vez a donde estábamos antes, está referido a los valores que les da para el carbono. Sí, lo que pasa es que al hacer el ejercicio se entiende más, queda mucho más claro. Y acá, bueno, obviamente que como es una cantidad infinitesimal de carbono 14, en el cálculo no se toma en cuenta. Pero acá hicieron más o menos lo mismo. Tomaron la masa atómica por el porcentaje que hay para carbono 12 y la masa atómica para el carbono 13 por el porcentaje que hay en la naturaleza y de ahí sale este promedio. Eso mismo hice yo acá en este cálculo para el ejercicio que tienen, el número 7. ¿Mm? Sí, entonces, profesora, todos los valores que figuran en la tabla periódica son un promedio de los isótopos que hay en la naturaleza. Sí, Bárbaro. bueno, estábamos por acá, ¿no? Y esa es una masa atómica relativa. Este promedio de todos los isótopos de un átomo, tal como se encuentra en la naturaleza, se conoce como masa atómica relativa. Bueno, vamos ahora a qué es un mol. Acá también, para mi gusto, hay mucha palabra medio rara en la definición de lo que es un mol, y a ver si encuentro lo que sí interesa. Dice, un mol de cualquier elemento tiene una masa expresada en gramos igual a la masa atómica de ese elemento. Eh, Todo esto que está acá me parece que eh, los confunde bastante. No me resulta ni cómodo ni práctico, ni siquiera a mí, que sé de lo que están hablando, explicarlo. Me parece más simple llegar a esto. Un mol de cualquier elemento tiene una masa expresada en gramos igual a la masa atómica del elemento. Vamos a hacer después un ejercicio que tienen en donde se usa esto del mol y también con el número de Avogadro, esto que está acá a continuación, donde en el ejercicio se mezcla esta definición de mol, esto que está acá, que para mí la definición más concreta es esto que está acá, y usa también el número de Avogadro. Lo vamos a ver después. Primero vemos las dos cosas y después explico el ejercicio. Eh, el número de Avogadro dice que esto que está acá, que es importante, es un dato para conocer. Un mol de cualquier sustancia, de cualquier cosa, tiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas o átomos. Eh, Acá está el número de Avogadro. Acá, bueno, acá lo ponen como 6,02, acá lo ponen como 6,023 y le agregan un decimal más. Que usen este o que usen este otro es lo mismo. Por 10 a la 23 átomos por cada mol de sustancia. Este es el valor o este otro son los valores que es necesario conocer. Y acá les dice que de determinados datos de gramos o unidades moleculares, unidades de masa atómica, pueden calcular la cantidad de moles y a su vez la cantidad de números de átomos o moléculas que hay en una X cantidad de gramos. Y el problema 3
3 y el problema 4 tienen que ver con esto que vimos, de moles y el número de Avogadro. En el primero dice cuántos átomos de sodio hay presentes en 1 gramo, y el otro es qué masa y cuántos átomos hay en 0,25 moles de calcio. El primer ejercicio, que ahora no me acuerdo qué número era el número 3, el de cuántos átomos hay en 1 gramo de sodio. Sí, número 3. Bien, número 3. Eh, en la tabla periódica, y vamos a buscar el sodio está en la primera columna, está por acá, les dice que hay 22,99 aproximo a 23, esa es la masa atómica del sodio. Quiere decir que, por lo que dice la definición de mol, un mol de sodio tiene 23 gramos de sodio. Y por lo que dice el número de Avogadro, un mol de cualquier sustancia tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos. Eso lo saco de lo que dice el apunte. ¿Hasta acá entienden de dónde saqué estos datos? Un mol de cualquier sustancia va a ser el peso atómico, la masa atómica de esa sustancia. Y a su vez, un mol de cualquier sustancia, por lo que dice el número de Avogadro, tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos, o si es, acá en este caso es un elemento, si fuera un compuesto, si fuese agua, un mol de agua tiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Este valor va a ser correspondiente a átomos para elementos solos, correspondiente a moléculas cuando tengo un compuesto químico. ¿Se entiende hasta ahí? Siempre debemos usar el valor de 3,023 a la 10 por 23, ¿verdad? Esto es el número de Avogadro. Este Sí, valor que está acá es el número siempre de debemos Avogadro. usar ese dato. Y lo que tenés que calcular es átomos o moléculas que hay en un mol, sí, que hay en un mol o que hay en una cantidad X de masa, de gramos. Entonces, esto lo saco, esta parte lo saco del apunte y de la tabla periódica. Y a su vez, esto con esto lo saco del apunte. Esta equivalencia entre un mol con la cantidad de átomos. Hasta acá entienden de dónde saqué cada uno de estos datos. Ahora vamos a hacer las cuentas, porque acá me está pidiendo el problema cuántos átomos hay en 1 gramo. Yo tengo esta relación, que en 23 gramos de sodio, que corresponden a un mol de sodio, voy a tener esta cantidad de átomos. ¿Qué pasa para 1 gramo? Tengo X. Ese X lo saco de multiplicar esto por esto dividido esto. Este gramo se va con esto está expresado en átomos, por lo tanto este valor me va a dar un resultado expresado en átomos.
y hacen este cálculo, usen solamente para el cálculo 6,023 dividido 23. ¿Alguien me puede decir cuánto les da? 0.261. Bien. Y vuelvo a poner por 10 a la 23 porque es algo que no usé en el cálculo, y estos son átomos. La notación científica que tengo que dejar expresada en este resultado me dice que tengo que dejar un número, una cifra entera. Entonces voy a correr esta coma un lugar y lo escribo como 2,61. Como lo corrí un lugar, yo tengo que modificar esto por 10 a la 22 átomos. Y este es el resultado de ese problema. Si alguien se puede fijar en el resultado que da el apunte de respuestas, si coincide o no. Profesora, N es 6,023 por 10 a la 23, dice. Sí. Bien, eso tengo que tener calculadora científica, ¿no? Porque con No, cero porque yo hice, para hacer este cálculo, yo solamente primero dividí 6,023 dividido 23. Y a este Sí, resultado lo multipliqué por 10 a la 23. Yo ok, obtuve este valor que está acá, es de hacer este cálculo solamente. hacer este. Ok. No necesito una calculadora científica. Listo. Sí, después tengo que tener en cuenta que como me quedó este valor, no es correcto escribirlo así como notación científica. En la notación científica tenés que tener siempre una cifra que sea entera. Entonces lo transformo en esto. 2,61. Bien, se ¿Sí? entendió. Bien. ¿Y alguien puede fijarse, por favor, si tienen el apunte con los resultados? Si Bueno, coinciden. en el apunte dice hay 2,619 por 10 a la 22 átomos de Bueno, porque le cero. pusieron un decimal más acá. ¿Cuántos decimales debemos usar? Fíjate que te van a dar la respuesta. A vos te van a dar la respuesta. Fíjate con cuántos decimales aparecen las opciones que te dan como respuesta para saber cuántos decimales tenés que dejarle vos. Gracias. ¿Mm? No se olviden cuando tienen que ver cómo expresan el resultado. Recuerden que ustedes no lo tienen que poner el resultado va a estar en el examen. Ustedes tienen que elegir cuál es el correcto. Ya está dado el resultado. Entonces, si ven que hay resultados con varios decimales, ustedes también dejen varios decimales cuando estén haciendo los cálculos. ¿Sí? Bien. ¿Este se entendió? ¿Vamos al otro? Bueno, borro y escribo los datos del siguiente. Acá dice qué masa y cuántos átomos hay en 0,25 moles de calcio. Acá voy a necesitar nuevamente la tabla periódica porque yo necesito conocer un mol de calcio, ¿qué peso tiene? Ustedes recuerden que la masa atómica corresponde a un mol de ese elemento. El calcio está en la segunda columna, está acá, y en mi tabla periódica dice 40,08. Yo voy a aproximar a 40 gramos. Un mol de calcio equivale a 40 gramos. Siempre ponemos números redondos. Sí. Ok. No tiene mucho sentido acá que yo ponga el 0,8. Si fuese, si después el decimal fuera, no sé, 32 o 50 y algo,
Sí, pónganlo. Pero acá el primer número decimal es un 0 y el otro es un 8. No tiene mucha importancia. Entonces, ya tengo una primera relación. Con esta relación yo puedo averiguar qué masa hay en 0,25 moles. Entonces, en esto pongo para 0,25 mol de calcio, tengo X. Y esa X va a ser 40 gramos por 0,25 mol sobre un mol. Estas dos unidades se van, el resultado me queda expresado en gramos y tengo que Sería calcular. 10. Exacto. Esto es el primer resultado. Y por otro lado, yo también sé que en un mol de cualquier sustancia, en este caso este calcio, tengo 6,023 por 10 a la 23 átomos. Esta relación la conozco por lo que vimos en el apunte. Ahora necesito calcular qué cantidad de átomos hay en 0,25 moles de calcio. Vuelvo a hacer una regla de 3. Esto me queda 6,023 por 10 a la 23 por 0,25 sobre un mol. Este mol se va con esto era expresado en átomos. El resultado me va a dar en átomos. X es igual a la cuarta parte de esto. Sería 1,505 átomos. 505 Exacto, 505. por 10 a la 23, porque el número 23 se divide, queda igual. Ay, átomos. Y este es el otro resultado. Alguien si quiere, si puede ver si este es el resultado que les aparece en donde están las respuestas. Una consulta, perdón. Sí. Siempre intentamos entonces que haya un número mayor a 0, digamos, en el comienzo de la respuesta, ¿no? Cuando estoy dando una notación científica Mm. científica me refiero a que tengo un valor que está expresado en 10 a una potencia. Esa es una notación científica. Cuando Ujú. yo doy como resultado un valor escrito en notación científica, la regla dice que la parte numérica delante de ese 10 elevado a algo, esa parte numérica, que sería esto, tiene que tener siempre una cifra entera y después Ok. decimales. ¿Sí? Entonces, por eso es que en el anterior ejercicio me había dado 0,200 y algo. Sí, sí, sí. Yo Y le sacamos. corrí la Ujú. coma para que me aparezca una cifra en forma entera. Y entonces al correr la coma, le tengo que bajar un número al exponente. Si hubiese tenido como resultado, no sé, pongo cualquier cosa, Sí, sí. 308,2 por 10, ponele a la 20. A esto. Esto lo tengo que expresar como 3,082 por 10. Acá corrí la coma para este lado. Entonces acá es elevado a la 22. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bien. Pero siempre Bueno, me quedo con la cifra que tenga, la expresión en números, que tenga una cifra entera. el resultado dice, hay 10 gramos o 1,506 por 10 a la 23 átomos de calcio.
Bueno, 506, bueno, debe haber aproximado, quizás acá los decimales que le siguen son mayores a 5, si hay decimales que son mayores a 5, se aproxima esto a 6. No sé, tendría que hacer el cálculo, pero aproximaron esto Sí, a... porque el próximo decimal era 7. Claro, claro. Entonces cortaron la cifra ahí con 3 decimales solos y redondearon 5 a 6. Yo lo resolví con los gramos, profesora, pero me da igual. Bueno, Yo lo hice puse en 40 gramos de calcio, hay tantos átomos, y en 10 gramos me da tanto. está bien. Pero, a ver, te hago una sola crítica. Está bien lo que vos Sí, hiciste, está bien, pero te hago una crítica y te digo por qué. Em, sí, Vos partiste de este dato para hacer el cálculo y está bien que lo hayas hecho. Pero si podés evitar usar un resultado que obtuviste y con los datos que tenés inicialmente hacer el siguiente cálculo, va a ser mejor. Porque imagina que acá vos te hubieses equivocado, que acá hubieses encontrado un dato distinto a 10, porque te equivocaste en las cuentas. sí, Si vos usás este valor para continuar el cálculo, estás arrastrando el error que cometiste al principio, si hubieras hecho un error. claro, ¿Se entiende? sí, sí, Ojo, a veces es imposible remitirte solo a lo que está inicialmente en el problema, porque a veces necesitas obligadamente usar el primer resultado que obtuviste para continuar el cálculo siguiente. En este caso no, en este caso puedo usar los datos iniciales. ¿Mm? bárbaro. Gracias, profesora. No, por nada. Este, Bien, vamos a continuar. A ver qué es lo que falta de todo esto. No sé si falta algo más, porque vimos la parte del número de Avogadro, no, entonces terminamos con esto. Y bueno, si quieren, Profe, una sí, pregunta. En la primera tabla, dice que completar la siguiente tabla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer exactamente? bien, ¿Me puede sí, dar el primer ejemplo de eso? claro, acá, por ejemplo, el calcio. El calcio, si te fijas en la tabla periódica te da las masas atómicas. Si Sí. mirás el valor del calcio, vas a ver que la masa atómica del calcio es 40,8. Ujú. Y después te pide la masa de un mol de átomos. Un mol de átomos, en este caso, O sea, podría ser un mol es igual a 6,023. no, está pidiendo masa. El 6,023 es átomos. Ah, ok. Es igual la masa de un mol de calcio. El mol de calcio es calcio, es un átomo de calcio, nada más, un mol. Entonces, acá en este caso es lo mismo. Después, el siguiente dato, 79,904. No te dice de qué es, pero tenés que mirar en la tabla periódica. 79,904. Entonces, buscás. ¿Puede ser el bromo, profe? Exacto, exacto. Entonces acá es, perdón, bromo. Ese es el valor del bromo. Lo tienen que buscar dentro de la tabla. Y la masa de un mol de átomos de bromo sigue siendo también 79,904. Después, el otro que le sigue, 51,900, perdón, 9961. Tengo que buscar, a ver, ese para mí es el cromo. En la tabla periódica lo tengo como cromo.
Entonces acá es cromo. Tiene la masa atómica igual a esta. No sé por qué ponen esta columna si en realidad es igual a esta. No entiendo qué quisieron poner. Después me queda el último, que es el fósforo, y tengo que buscar en la tabla periódica para Es mí. 30,97. Sí, es 30,97. En mi tabla periódica, aparte de, a ver, esperen, 30, 97, 38. Me da todos esos decimales. Y acá también quedaría lo mismo, 30,97. Profe, o sea, la uva es igual que decir la masa de un mol. No cambia. Sí. Esto está expresado en gramos y esto está expresado en unidades de masa atómica. Acá en donde lo explica, a ver, esperen que lo encuentre. Hay una parte donde lo dice eso, pero ahora no me acuerdo exactamente en dónde está. Bueno, ahora lo quiero buscar. Profe, Sí, en cada tabla periódica son diferentes los datos, no, no deberían. ¿Por qué? porque, por ejemplo, en su tabla dice 30,9738 y en la que nosotros tenemos en el apunte, ahí lo perdí. A ver, esperen que yo acá. Ah, bueno, acá yo tengo una 30,974. En realidad acá Sí. está redondeando y pone solamente 3 decimales y redondea. Como el decimal que no está es este que está acá. Esperen que Mm. el decimal que no está es este. Y como es 8, al sacarlo redondea 3,974. Cuatro. Pero el valor en definitiva es el mismo, es decir, eh, ustedes, vuelvo a insistir, no van a tener que poner datos ustedes, van a tener que elegir cuál es el correcto. Si les aparece como valor este que está acá, que me aparece a mí para el fósforo, 30,974, y ustedes en la tabla periódica tienen esto, saben que redondeando les queda 974. Usen un poco el criterio, ¿sí? Profe, una pregunta del ejercicio 2 que dice cuál es la masa de un átomo de aluminio. Al menos yo lo hice como si una unidad de UMA es igual a 1,6605, 26,98, que es lo que pesa el aluminio. Así saqué la respuesta, pues en una regla de 3. ¿Está bien así? Pero, ¿cuál es la masa del átomo de aluminio? Lo tienen En en gramos y UMA, 26, dice. 26,9815 es lo que te da mi tabla periódica, por lo menos. Sí, 26, es Entonces, esa. eso sería la respuesta. y expresado en unidades de masa atómica es lo mismo, tanto expresado en gramos como en unidades de masa atómica, ese es el valor. No tengo que hacer ningún cálculo, es directamente buscarlo en la tabla periódica. No sé qué cálculo hiciste vos. No, yo pensé que tenía que convertir gramos, o sea, yo lo entendí así porque sé que el UMA es igual a gramos, pero me confundía la pregunta. Ah, Entonces pensé que tenía que convertirlo directamente en UMA. no, está bien. A ver qué da. ¿Ves? Acá la respuesta. La masa del aluminio es la que te da la tabla periódica, expresada en gramos o expresado en UMA, es lo mismo. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Bueno, y no sé, ¿quieren que hagamos este otro? Sí, podemos hacer el 5 y el 6.
se entiende mejor cuando lo hacemos juntos. O por lo menos para mí. A mí me queda más claro, no sé si a los compañeros les pasa lo mismo, pero a mí me queda más claro. Bueno, a ver, de todos modos, a las 11 se termina la clase. Vamos a ver este cuadro. El otro háganlo ustedes, chicos, hagan algo. En todo caso, lo vemos la clase que viene. Pero hago el cuadro, nada más. Los datos que les da para el primer caso, para el cloro, les da número atómico y la... ¿no? Sí. La masa atómica. Sabemos que la cantidad de protones está dada por este número. Por lo tanto, acá tengo 17. Y como esto es cloro neutro, va a haber 17 también. Y la cantidad de neutrones es hacer este cálculo, 35 menos 17. Si hago 35 menos 17, ¿qué me da? Tengo 18 neutrones. Si hago A menos Z, me da la cantidad de neutrones. ¿Sí? ¿Hasta ahí esto se entiende lo que hice? Otro dato más que me da para el oro, esto es oro, tengo 197 acá, tengo 79 acá, y no tengo más nada. Tengo que completar. El valor Z siempre me dice la cantidad de protones que tengo. Acá en esta tabla me aparece la cantidad de protones, por lo tanto voy a poder completar que Z es igual a 79. Como esto es neutro, si tengo 79 protones, también voy a tener 79 electrones. Y esto menos esto, 197 menos 79, me da la cantidad de neutrones. ¿Cuánto me da acá? 118. 118. Exacto, 118. Vamos ahora, acá tengo un catión. El catión potasio. Los datos que tengo es Z19 y tengo que en neutrones tengo 20. Estos son los datos que da la tabla. Tengo Z19. Yo tengo una carga positiva, es decir, que perdió un electrón. Perdió un electrón solamente. ¿Qué puedo completar yo de acá de la tabla? Si Z es 19, automáticamente me da la cantidad de protones. Esto es 9. Y también sé que perdió un electrón, porque esto me quedó cargado positivamente. Por lo tanto, acá puedo decir que esto es 18. ¿Y hasta acá se entiende lo que hice? ¿Hay alguna pregunta? Me falta completar esto. Yo sé que A menos Z es la cantidad de neutrones. En este caso es 20.
y este valor es 19. Y acá puedo calcular cuánto valdría. ¿Cuánto valdría? 39. Exacto. Es 39. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o hay algo que no se entendió? Todo claro para mí. Bueno, y por último, tengo un anión, oxígeno, 2 oxígeno, 2 menos. Los datos que me da es acá 16 y acá en electrones 10. A ver, esto lo voy a completar con rojo. Sé que ganó 2 electrones, por eso me da con 2 cargas negativas. Ganó 2 electrones, tiene 2 electrones más de los que tendría que tener. En un átomo neutro, en realidad, en lugar de ser 10, acá en la cantidad de electrones, hubiese sido 8, ¿no? Porque acá tiene 2 cargas negativas de más. Si hubiese sido 8 electrones en un átomo neutro, quiere decir que también tendría 8 protones. Entonces acá completo con el número 8. Z, que es siempre igual a la cantidad de protones, es también 8. Y A menos Z me da la cantidad de neutrones. 16 menos 8 me da 8, entonces acá tengo 8 neutrones y ya está completa la tabla. ¿Hay alguna pregunta? A ver, hay alguien que me preguntó algo, esperen que... Me preguntas, Sasha, el A del potasio, ¿cómo se encontró? Esto, a ver, esperen que... Me pregunta una de ustedes, Sasha, ¿cómo encontramos este valor? Este valor, esperen que lo vuelvo a escribir otra vez. A ver, yo tengo esta fórmula. A menos Z me va a dar siempre la cantidad de neutrones. Estoy en esta parte. Estoy en esta. Esto no lo conocía. Me pregunta cómo obtuve ese valor. Yo no conozco este dato. Este dato lo tengo como incógnita, no lo conozco. Pero hasta lo que había completado yo en la tabla, sí conozco este Z, que vale 19, y conozco la cantidad de neutrones. Hasta ahí sí la conocía. Entonces, de esta ecuación, A es 20, pasa el 19 que está acá restando, pasa sumando, me da 39. Por eso acá el valor 39. ¿Ya eso se entendió? Bien. Y después la otra pregunta es ¿cómo salió el 10 del último? A ver, esperen que... ¿Cómo salió este 10? No, este 10
En realidad, me parece que ese 10 estaba, ¿o no? Y ya estaba ese 10. Ese 10 estaba, salió del apunte. No lo saqué de la galera, salió del apunte. ¿Sí? Y ese electrones que dice 18 en el potasio es porque perdió uno. Claro, exacto. Y ahí tenemos que tener en cuenta el signo de arriba, entonces. Ujú. Ok. Todo es cuestión de ver qué datos tengo, qué cosas puedo deducir de los datos que tengo y de la condición del átomo. Si es neutro o si tiene una carga. Si es neutro, voy a saber que protones y electrones tienen que ser iguales. Si tiene una carga, si es positiva, quiere decir que perdió. Si tiene un solo positivo, perdió un electrón. Entonces va a tener un número menos que la cantidad de protones. Si hubiese tenido dos cargas positivas, tendría dos electrones menos que la cantidad de protones. Si tiene cargas negativas, ganó electrones. Entonces eso lo tengo que sumar a lo que normalmente tendría, porque tendría que tener igual cantidad de protones que de electrones. En este caso, tiene dos electrones más, hay dos electrones más que la cantidad de protones. Este dato ya lo daba, por lo tanto de ahí puedo deducir la cantidad de protones que tiene ese ion. Bien, ya está respondida tu consulta, bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Estoy por terminada la clase.